Gracia y paz, amados hermanos, sea sobre todos ustedes en esta mañana. Los invito por favor a abrir sus Biblias y vamos a continuar hoy con esta predicación expositiva que se está realizando acerca del Evangelio de Marcos. Creemos fielmente que es el llamado de todo predicador, que es el llamado a todo fiel siervo del Señor Jesucristo que ha sido verdaderamente puesto por Él para llevar su palabra, que prediquemos todo el consejo de la palabra de Dios y no solamente lo que tal vez le conviene a una minoría, sino que es nuestro llamado como ministros del Señor, predicar todo el consejo de Dios, todo lo que la palabra del Señor dice, con el fin de traer una verdadera edificación sobre su pueblo. Y en esta oportunidad el Señor nos ha dado en su gracia esta oportunidad de poder estudiar el Evangelio de Marcos. Quiero que vayan allí, por favor, al capítulo 3. Hemos llegado hoy a este pasaje de la Biblia tan importante y tan crucial en nuestras vidas como creyentes. Estamos aquí en el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 20. Vamos a estar hoy leyendo y estudiando este pasaje específicamente hasta el versículo 35, desde el versículo 20 hasta el versículo 35. Así que los invito a ubicarse, por favor, allí y leemos la palabra del Señor, reverenciando su bendita palabra. Amén. Y pedimos que sea el Señor en este día bendiciendo esa palabra sobre nuestras vidas. Nos ubicamos allí, Marcos 3, versículo 20, dice: Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Versículo 31, vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. 32, y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Oremos. Señor, pedimos que sea tu Santo Espíritu en esta mañana ayudándonos, Señor, a poder asimilar este pasaje de las Sagradas Escrituras. Pedimos, por favor, que seas tú dándonos el entendimiento por medio de tu Santo Espíritu, para que podamos extraer de este lugar todas las verdades que están intrínsecas, Señor, en este pasaje, para la edificación de nuestras vidas como iglesia. Pedimos que todo esto se haga para la gloria de tu nombre, para que tu nombre sea exaltado y que todos los que estamos en este lugar podamos modelar a la persona de Cristo y que el carácter de nuestro Señor sea formado cada día en nuestras vidas. Bien, este mensaje en esta mañana, llevando la continuidad de lo que estamos predicando, lleva por nombre: Jesucristo, Señor
por encima de nuestros límites. Jesucristo, Señor, por encima de nuestros límites. Y el argumento que quiero utilizar en esta mañana para que podamos entender cuál es la intención de este mensaje es que básicamente debemos comprender que el entendimiento, el poder y la gloria de nuestro Señor Jesucristo está por muy encima de los límites de cualquier ser humano. Si hay algo que notamos acá en este pasaje es que nos encontramos con tres escenarios donde vemos la expresión que utilizan estas personas acerca de la persona de Jesucristo. Primero, observamos que aún continúa detrás del Señor Jesucristo esta gran masa de personas que la Biblia los llama como una multitud que iban detrás de Jesús para obtener ciertos beneficios. Acto seguido encontramos también a su familia, la cual en algún momento determinado llegó a dudar del Señor Jesucristo y a considerar de hecho que estaba fuera de sí o que tenía algún tipo de equivocación en su mente. Y pues acto seguido encontramos también algo muy importante y es que sabremos acerca de quiénes son los verdaderos o la verdadera familia del Señor Jesucristo. Ante estas tres cosas que tenemos acá, observamos que las personas que se estaban relacionando con Jesús o que en ese momento se estaban dirigiendo hacia el Señor Jesús tenían un concepto totalmente equivocado, totalmente desfasado de lo que era la realidad verdadera del Señor Jesús. Y por eso me refiero a que el nombre o el título de este mensaje que nos dice que el Señor Jesús está por encima de nuestros límites, me refiero a que esa es la verdad. Esa es la verdad. El Señor Jesús, lo que Él emana, su palabra, su entendimiento, siempre estará por encima de los conceptos humanos. Bien, ahora, sucede lo siguiente. Tenemos tres escenas en las que encontramos tres opiniones distintas sobre la persona del Señor Jesucristo. Y este pasaje de alguna manera nos forza a definir la opinión que cada uno de nosotros tiene acerca de Él. Primero, su familia pensó que Jesucristo era un demente. Esa es la verdad que encontramos acá. Segundo, los líderes religiosos de Israel dijeron que Él estaba endemoniado. Y tercero, acá podemos observar que Cristo nos presenta la alternativa de reconocerlo a Él como el Señor verdadero, aquel que tiene el poder de quitar el pecado del mundo y que tiene la autorización de poder hacernos a nosotros hijos de Dios y de alguna manera pasar a entrar a formar parte de la verdadera familia en la fe. Ok, veamos el versículo 20. Dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer. Se agolpó una gran masa de personas que venía detrás del Señor Jesucristo para obtener cierto beneficio. Una de las características del Evangelio de Marcos y que observamos muy a menudo acá es que casi siempre que Marcos menciona a la multitud, lo hace con una connotación negativa. O sea, Marcos quiere acá intencionalmente dejar en evidencia que cada vez que las masas se acercaban al Señor Jesús, lo hacían con un interés, ¿no? Con un interés de obtener algo. Ahora, ese es el caso de este pasaje. Como ya hemos hablado antes, estas personas parecen seguir a Jesús con un entusiasmo, pero la mayoría no estaba interesada en el mensaje de salvación que Él vino a proclamar. Ya todos hemos hablado eso. Ellos querían obtener algún tipo de beneficio, pero sabemos que esos beneficios que ellos querían obtener no eran eternos, sino que eran temporales. Ellos querían de alguna manera monopolizar el poder de Jesús, sobre todo inclinarlo solamente hacia la sanación de enfermedades. Y estaban de alguna manera tan absortos en su propia problemática, ellos estaban tan enfocados en ese problema que querían solucionar, ¿no? Que estaban de alguna manera diciendo que Jesucristo estaba allí únicamente para servirle a ellos, ¿no? Para servirle a ellos, aunque eso les impidiera a Jesús y a sus discípulos satisfacer sus propias necesidades tan básicas como comer
o beber. Esta gente estaba tan empecinada a que Jesucristo le resolviera sus problemas que habían llegado a un estado tan egocéntrico y tan egoísta que ellos ni siquiera pensaban en las necesidades del Señor Jesucristo y de las necesidades de sus discípulos. Por eso vemos acá en el versículo 20 que se agolparon y ni siquiera los dejaban comer. Bien, ahora, personas como estas multitudes que observamos acá no piensan en los demás. No piensan en los demás. Están tan cegados y enfocados en suplir su necesidad humana que caen en un estado de egoísmo donde no les importa nada más, y esta actitud es totalmente contraria al mensaje de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús en ningún momento llegó enfocándose primeramente en sus necesidades, sino como Marco nos lo describe desde un principio, Jesús vino a ser ese siervo que vino a dar su vida en rescate, en servicio, a colocar su vida por otros. Y estas multitudes estaban totalmente en contraste con la enseñanza que Jesús estaba dando. Ellos no estaban pensando en los demás. Ellos sencillamente estaban pensando en que Jesús les solucionara el problema que en ese momento tenían. Estas personas eran incapaces también de ver que su mayor necesidad no eran sus enfermedades físicas, sino que su mayor necesidad era el perdón de su pecado. Y eso fue precisamente, debemos entender esto, precisamente por eso fue que el Señor Jesucristo vino encarnado y muriendo en una cruz por los pecadores. ¿Para qué? Para pagar nuestra deuda con la justicia divina. A pesar del egoísmo de estas personas, a pesar de que esta gente no pensaba en otra cosa, sino solamente en su egocentrismo, en su problema, en su necesidad, a pesar de eso, iglesia, el Señor Jesucristo tenía compasión de estas personas. Y sí, ciertamente Él llegó a sanar a muchísimas personas, aunque como lo vimos la semana pasada, en más de una ocasión, Jesucristo, ¿qué le tuvo que decir a sus discípulos? Prepárenme una barca por si la cosa se pone muy agresiva o muy aguda, ¿no? Ahora, vemos aquí que a pesar de eso, el Señor Jesús los atendía y procuraba satisfacer esas necesidades. Pero cuando la familia de Jesús comienza a escuchar los reportes de lo que Jesús estaba haciendo y cómo se había entregado por completo a servir a otros, y aún, escúcheme bien, descuidando sus propias necesidades, de inmediato llegaron a la conclusión de que Jesús había perdido la cabeza. Cuando vemos que Marcos dice acá, los suyos se acercaron para aprenderle, para agarrarlo, dice John MacArthur que los familiares de Jesús estaban notando que Jesucristo estaba tan enfocado, tan preocupado por satisfacer estas necesidades de las otras personas, que ellos humanamente habían llegado a la conclusión de que Jesús había entrado como en una especie de falta de razonamiento, porque estaba descuidando sus propias necesidades. Obviamente esta forma de pensar ellos la tenían desde una línea completamente humana, porque no estaban entendiendo que Jesucristo había venido con ese objetivo. Y veamos esto por favor específicamente en el versículo 21. Lean allí conmigo. Cuando lo oyeron, ¿qué dice? Los suyos. ¿Quiénes son los suyos? Obviamente su familia, obviamente los más acercados a él. Dice, cuando lo oyeron, los suyos vinieron para prenderle. En otras palabras, para arrestarle, para encerrarlo. Es la idea que vemos aquí, porque decían, está fuera de sí. O sea, se ha vuelto loco. Más adelante en los versículos 31 y 32, puede medio observarlos allí, ¿verdad? Que veremos en un momento, vemos que esa comitiva estaba formada por la madre de Jesús y por sus hermanos, ¿no? Y sí, ciertamente el Señor Jesucristo tenía hermanos. De hecho, en Marcos capítulo 3, 6, en la parte B, si lo puede verificar un momentico, de ese versículo, capítulo 6, 3 de Marcos, también menciona que tenía hermanas, y probablemente las hermanas no estaban allí porque se quedaron en la ciudad de Nazaret donde vivían, porque era inapropiado que ellas de alguna manera se metieran en esa situación como la que estaba sucediendo en ese momento. Marco nos dice que los suyos habían venido para encerrar a Jesús.
Los suyos venían a ponerlo bajo custodia porque pensaban que él estaba fuera de sí. Seguramente ellos tenían alguna especie de temor de que Jesús deshonrara a su familia con su conducta extraña, porque para ellos era una conducta extraña de que Jesús estuviera tan dedicado a las demás personas, tan dedicado en atender a las demás personas, y su familia de alguna manera estaba observando y viendo esto como que él estaba fuera de sí, ¿no? O que de alguna manera él también podría terminarse, que él podría terminar haciéndose alguna especie de daño a sí mismo, o que de alguna manera él también podría terminarse, que él podría terminar haciéndose alguna especie de daño a sí mismo. Así que ellos deciden hacerse cargo de Jesús, de buscarlo para detenerlo. La familia de Jesús estaba tan desconectada de la realidad de Jesús, o sea, ellos estaban tan ciegos que ellos mismos pensaban que el Señor Jesucristo era una especie de lunático que había llegado a creer que Él era el Mesías anunciado por los profetas del Antiguo Testamento y que era el gran descendiente de David que habría de sentarse como rey sobre su trono. Esta, amados hermanos, era la equivocación que su propia familia tenía de Él mismo. ¿Sí se está dando cuenta el error en el cual la familia del Señor estaba? Ahora vamos a ponernos de alguna manera en el lugar de la familia de Jesús. ¿A qué edad el Señor Jesucristo, según lo que la Biblia nos dice, a qué edad comenzó exactamente Jesús su ministerio? 30 años. Entonces estamos hablando de que fueron 30 años aproximadamente que su familia había compartido con él como cualquier familia judía, ¿verdad?, de la época. No podemos cometer el error de imaginarnos a Jesús como un niño que estaba sentado todo el día en una silla leyendo la escritura del Antiguo Testamento, porque Jesús fue un niño, ¿verdad?, totalmente normal, igual que cualquier otro, excepto que en él no había pecado. Jesús probablemente se recreó con los juegos que cualquier otro niño pudo haber jugado en aquel entonces. Jesús era, como todos lo hemos estudiado, Jesús era un ser humano 100% hombre y 100% Dios. Así que de alguna manera, de repente los hermanos de Jesús que habían compartido con él por esos 30 años, ahora lo escuchan de repente diciendo que él era el Salvador del mundo. Y aquí, por supuesto, podemos entender la actitud que la familia de Jesús había tenido de él. Durante 30 años y de repente en los 30 años comienza a manifestarse como el Salvador del mundo, y es esta la razón, ¿no? Se infiere acá de alguna manera que esa es la razón por la cual los familiares dijeron, este está lunático, está fuera de sí. ¿Qué le pasó a Jesús? Esa era la actitud de ellos. Si vamos comprendiendo hasta acá, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Entonces podemos inferir que Marcos nos da a conocer este detalle de su familia para hacernos conscientes de esta realidad, de que su familia estaba dudando de Jesús. ¿Qué estaba haciendo la familia del Señor? Dudando de Él. O sea, la familia de Jesús tenía solo dos alternativas. ¿Y cuáles eran las dos alternativas que tenían estos familiares de Jesús? O le creían o no le creían. O creían y asumían que Jesucristo era el Redentor de la humanidad, o sencillamente decían que no iban a creer en Él y que se había vuelto loco. Y de alguna manera, mis amados, no quiero sonar irreverente aquí, pero su familia, o para su familia, Jesús, ¿era lo que Él mismo decía o sencillamente era un lunático? O sea, para su familia, Cristo tendría que serlo todo o simplemente no serlo nada. O Jesús lo era todo o Jesús sencillamente no era nada. Y lo mismo es para nosotros, lo mismo es para ti, es para la persona que está sentada a tu lado, es para tu hijo en la sangre o para tu hermano en la sangre. Para todos los que estamos en este lugar tenemos dos alternativas. O Jesús es Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador, o sencillamente no lo es. La pregunta es en este momento, ¿quién es Jesús para ti? ¿Lo es todo o sencillamente no lo es nada? Algo que debemos aprender por adelantado es que con Jesús nosotros no podemos ser neutrales.
No nos podemos parar en el medio y como que, ¿qué opinas tú de Jesús? Para ti, ¿quién es Jesús? No, bueno, yo me mantengo aquí en el medio. Y no, con Jesús o sencillamente crees en Él o sencillamente no crees en Él. Y esa es la verdad que vemos acá por medio de la familia de Jesucristo. Sus propios hermanos no creían en Él, como dice Juan 7:5, puede verificarlo, dice, porque ni aún sus hermanos creían en Él. Aunque eso de alguna manera iba a cambiar más adelante, todos sabemos que al principio sus propios hermanos, de hecho Santiago, ¿no? Como lo estudiamos cuando hicimos aquella exposición acerca de la serie de Santiago, vimos que Santiago de alguna manera al principio tenía incredulidad por su hermano Jesús o su medio hermano Jesús. Bien. Sabemos que Santiago, siendo hijo de María y de José, llegó a manifestar este tipo de incredulidades. Pero aquí observamos que durante su ministerio terrenal, Cristo tuvo que enfrentar la oposición de su propia familia. Y eso debe ser un gran consuelo para todos nosotros. ¿Ok? ¿Qué vemos acá comenzando? Que Jesucristo tuvo que enfrentar la oposición de aquellos que eran los de su propia casa, los de su propio techo. Se habían levantado a dudar y a llamar a Jesús como una persona que estaba fuera de sí. O sea, comenzando por su propia familia, en su propio hogar, Jesús se encontró con tropiezos, con obstáculos. Una familia que se había convertido de alguna manera en una oposición para el Señor Jesucristo, en una oposición para el Señor Jesucristo. Y esto, amados hermanos, debe traer un consuelo a todos los que estamos en este lugar. Quiero que lo comience a ver de esa manera. Comencemos a ver que así como el Señor Jesucristo padeció persecución comenzando por su propia familia, es normal que eso nos suceda a cualquiera de nosotros. Y si de algo tú puedes estar seguro, amado hermano que estás acá, si de algo tú puedes estar seguro, el Señor entiende perfectamente lo que nosotros sentimos, lo que tú sientes cuando tu propia familia te rechaza y cuando se opone a la causa de tú estar colocando tu fe en el Señor Jesucristo. Nosotros podemos estar seguros que el Señor entiende perfectamente lo que nosotros sentimos cuando nuestros propios familiares nos rechazan y cuando se oponen a nosotros por causa de nuestra fe puesta en Él. El Señor Jesús dice claramente en Mateo 10, capítulo 10, versículo 34, con relación a la familia, dice el Señor que Él iba a ser motivo de división en el seno familiar, por el tipo de lealtad que Él requiere de los suyos, que Él requiere de aquellos que han puesto su fe en Él. ¿Qué dice Mateo 10:34? No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa, los de su propia casa se levantarán. Esto obviamente porque todos sabemos que si una persona, Dios toca a una persona que pertenece a un núcleo familiar, los demás o deciden creer juntamente con él o sencillamente se van a oponer a esa fe que esa persona decidió colocar en el Señor Jesucristo. Así que Jesús nos entiende, amados hermanos. Él no solo lo sabe porque es Dios, sino también porque fue su experiencia como hombre. Jesús experimentó la oposición de su propia familia. Así que si tu familia te desprecia y te injurian porque ahora buscas a Dios, amado hermano que estás en este lugar, recuerda que eso viene incluido en el paquete de la salvación. La oposición de la familia, el hecho de que tus hijos, tus abuelos, tus tíos, tus hermanos, tus padres de sangre se opongan a que tú te congregues, a que tú busques al Señor, déjame decirte que eso forma parte del paquete de la salvación que has recibido y que el Señor Jesucristo entiende perfectamente tu tristeza y tu aflicción porque Él lo experimentó. Damos gloria al Señor.
Si tú estás atravesando esta situación, aquí tienes de parte del Señor en esta mañana consuelo para tu alma en ese sentido. Pero ahora Marcos deja de alguna manera esa escena en suspenso, él la coloca en pausa, ¿no? Para presentarnos un cuadro más perturbador todavía, y lo vemos ahora aquí en el versículo 22. Tenga el tema de la familia de Jesucristo que lo está buscando, vamos a colocarlo en pausa y vamos a correr aquí a donde nos lleva Marcos, en el versículo 22. Ahorita continuamos con la familia al finalizar. Versículo 22 que dice: pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía ¿a quién? Que tenía a Belcebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Así como los escribas eran hombres muy influyentes en el tiempo del Señor, por el conocimiento que ellos tenían, ¿no?, de las Escrituras, del Antiguo Testamento, ellos eran los teólogos de aquel entonces, o sea que eran los infalibles, eran los más respetados. Era una persona de alto rango en aquel entonces en esa sociedad. Pero ¿qué sucede? Los escribas eran hombres muy influyentes en el tiempo del Señor, por el conocimiento que ellos tenían de las Escrituras, ¿no? Y el hecho de que este grupo viniera específicamente de Jerusalén, recuerden que Jerusalén era la plataforma religiosa en aquel entonces del contexto judío, y por supuesto todos los que estaban en ese lugar, ¿no?, eran de alguna manera los que estaban relacionados en la parte religiosa, litúrgica, con las Sagradas Escrituras, eran personas respetadas, eran personas que tenían cierto prestigio ante la sociedad. Ahora, aquí hay un detalle en esta historia que Marcos de alguna manera no incluye en este relato, pero que sí lo encontramos en el pasaje paralelo del Evangelio de Mateo 12:22, y quiero que por favor vea la razón por la cual los fariseos o los escribas estaban acusando a Jesús de que él echaba fuera los demonios por Belcebú. Marcos no nos los muestra detalladamente, pero Mateo sí lo hace. Por favor, verifiquen su Biblia. Mateo 12:22 dice: entonces fue traído a él un ¿qué? Fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. El detalle aquí era que Jesús acababa de sanar a un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que ese ciego veía y hablaba. Ahora regresamos a Marcos. ¿Por qué estos fariseos le dijeron estas palabras a Jesús? Porque habían visto a Jesucristo sanar a una persona que estaba ciega y muda, y que en este caso no hablaba. Imagínese esto: un individuo endemoniado completamente, ciego y mudo, Jesús lo sana delante de todo el mundo y lo restaura plenamente. El hombre se coloca de pie, comienza a ver, comienza a observar, y esto pues por supuesto fue un milagro tan evidente que los escribas no podían negarlo. Él lo hizo delante de una multitud, y en ese momento los escribas no podían negar el milagro que Jesucristo había hecho. Pero entonces, debido a que no podían negarlo, ellos trataron de desacreditar a Jesús, acusándolo de dos cosas gravísimas y que chocaban con lo que los escribas estaban diciendo. Estos escribas dijeron e hicieron una pronunciación que era totalmente ilógica e irracional. La forma en cómo estos discípulos se expresaron acerca de Jesús era sencillamente contradictoria. Ellos ni siquiera sabían la torpeza de lo que estaban diciendo. ¿Ok? Entonces trataron de desacreditarlo. En primer lugar, ¿qué fue lo que dijeron o a qué se estaban refiriendo ellos? En primer lugar, que él estaba poseído ¿por quién? Que él estaba poseído por Belcebú, es decir, Satanás para los fariseos. Que el mismo Señor Jesús no estaba poseído por Satanás. Y número dos, que era por medio de ese poder diabólico, o sea, por el poder de Satanás, que Jesús hacía los milagros que hacía, incluyendo el hecho de expulsar demonios. Fíjese usted la tremenda contradicción que estos mismos hombres estaban aseverando en ese momento, o que estaban diciendo en ese momento. Ellos no podían negar el milagro que acababan de presenciar, pero como no quieren reconocer a Jesús como Señor, en su terquedad, como no quieren someterse a su autoridad, ellos se atreven a hacer una acusación que no solo es increíblemente blasfema,
sino también es totalmente absurda. Vea por favor versículo 23, veamos lo que dice el versículo 23 acá. Y habiéndolos llamado, les decía en parábola: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? 24. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. 25. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. 26. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Aquí la lógica del Señor Jesucristo es completamente irrefutable. La forma tan maravillosa y majestuosa en cómo el Señor les responde es completamente irrefutable. O sea, Jesús les está diciendo: ¿cómo es posible que el poder para echar fuera demonios provenga del príncipe de los demonios? ¿Cómo puede ser posible que se va a echar fuera los demonios que pertenecen al príncipe de los demonios por el poder de los demonios? Eso es totalmente contradictorio. Ningún ser inteligente, y ciertamente Satanás lo es, va a darle poder a alguien que está tratando de destruir el reino que él mismo está tratando de ¿qué? De construir. Así que esta acusación de parte de los escribas pone en evidencia la realidad de la ceguera espiritual, de la ceguera completamente voluntaria que estos escribas y fariseos tenían en su corazón hacia el Señor Jesucristo. Ellos estaban totalmente empecinados en no rendirse, en no reconocer el señorío de Jesús. Y como dice el refrán, ¿no? No hay peor ciego que aquel. Ellos sencillamente no querían reconocer al Señor. Ahora, notemos que el Señor no solo presupone aquí la existencia de Satanás, sino que Él reconoce que Satanás está construyendo un reino, ¿no? Eso es algo que debemos reconocer. Satanás está empecinado en construir un reino en este sistema para controlar la mente y los corazones de los seres humanos que están ciegos y que se niegan a obedecer el evangelio del Señor. Si se dan cuenta que Él dice acá, se refiere a un reino de confusión, un reino de caos, un reino de maldad. Satanás está empeñado en mantener al hombre en su estado de esclavitud y hacer todo lo posible para impedir el avance del evangelio de nuestro Señor Jesús. Avancemos por favor al versículo 27. Dice acá: ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Teológicamente se dice que este es uno de los pasajes más esperanzadores de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué es tan esperanzador este pasaje? ¿Por qué nos debe de llenar a nosotros de tanto gozo? Porque precisamente eso es lo que ha hecho el Señor Jesucristo. Satanás, ojo acá, Satanás ciertamente es el hombre fuerte, que tiene a un montón de seres humanos cautivos en su reino de pecado. Vuelvo a repetir, Satanás es el hombre fuerte que tiene a un montón de almas, a un montón de seres humanos cautivos en su reino de pecado. Pero el Señor Jesucristo se está presentando aquí como aquel que es mucho más fuerte y que ha entrado a la casa del hombre fuerte para atarle y saquear todos sus bienes. La pregunta es, ¿cuándo entró Jesús en la casa del hombre fuerte? ¿Cuándo Jesús entró en la casa del hombre fuerte? Cuando se hizo hombre, cuando vino encarnado, ¿ok? Como el Hijo de Dios, cuando se hizo hombre, como el Hijo de Dios, cuando se hizo hombre, Jesús encarnó, el Hijo de Dios se hizo hombre y entró en la ciudadela de Satanás y luego le ató a través de su muerte y de su resurrección. De tal manera que ahora nuestro bendito, glorioso, majestuoso Señor y Salvador Jesucristo puede tomar ese reino a todos los que Él quiera tomar y hacer con ellos su soberana voluntad. Y entre ese grupo de personas estamos nosotros, los que por misericordia hemos sido librados por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Él venció cada una de sus tentaciones en el monte de la tentación. ¿Lo recuerda?
Jesucristo venció cada una de las tentaciones que Satanás le presentó y luego fue a la cruz del Calvario para hacer posible la liberación de millones de cautivos. Hizo posible por medio de la cruz, por medio de la muerte y la resurrección, la liberación de millones de cautivos. Así que lo que parecía una terrible derrota para el Hijo de Dios, que fue su muerte en la cruz, fue en realidad una victoria aplastante contra el reino del mal. Es por esto que Pablo dice en Colosenses 1:12, por favor quiero que lea allí, que los creyentes debemos tener gozo y con gozo dar gracias al Padre. ¿Qué dice acá Pablo? Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Esta es la verdad de todo aquel que ha venido ante el Señor Jesucristo en verdadero arrepentimiento y fe. Nosotros tenemos esa libertad. En Cristo Jesús, tú y yo tenemos hoy esa libertad, la libertad por medio de su muerte. Jesucristo venció en debilidad, muriendo en la cruz, para luego reinar en poder al resucitar de entre los muertos. En el capítulo 12, del 31 al 33, dice el Señor: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. 32. Y yo fuere levantado de la tierra, dice, a todos atraeré a mí mismo. 33. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir, o de qué muerte iba a morir. Lo que pareció una derrota, escúcheme bien, lo que aparentemente parecía una derrota, para Jesús fue en realidad una aplastante victoria sobre el reino de Satanás. Y si tú eres creyente, si tú estás hoy aquí sentado en esa silla, y si eres creyente, tú disfrutas en este preciso instante de la victoria del Señor Jesucristo. Porque el hombre fuerte, amados hermanos, el hombre fuerte está de tu lado. El hombre más fuerte, el hombre verdaderamente fuerte, el que es más fuerte que Satanás, está de tu lado. Es decir, el Señor Jesucristo, para darte la gracia que necesitas en tu lucha contra el pecado. Todos tenemos una lucha contra el pecado, todos los días, en nuestra mente, en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, en nuestras relaciones con los demás. Pero tenemos al hombre que es más fuerte de nuestro lado, ayudándonos. Y esta es esa victoria. Así que no hay razón alguna para vivir en derrota y en temor. No hay razón alguna para que tú andes triste, para que tú andes acongojado y diciendo, pastor, no hay esperanza para mí. No hay razón para eso. El Señor Jesucristo está con nosotros y nos ayuda en todo momento. Tenemos esta esperanza y esta gran victoria de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Él vino a deshacer las obras del diablo, como dice Primera de Juan 3:8. Pueden verificarlo, ¿ok? De manera que el poder que Jesús demostró sobre los demonios al echarlo fuera durante su ministerio terrenal no era más que un preámbulo de su victoria final sobre todos los poderes de las tinieblas. Y esa victoria final será sellada para siempre cuando nuestro Señor Jesús regrese en gloria por segunda vez. Debemos tener esa convicción de saber que el Señor Jesucristo vendrá por segunda vez. Pero la acusación de los escribas no solo era ridícula y blasfema, era sumamente peligrosa. Aquí entramos ahora en esta escena donde vemos la blasfemia, la ofensa de este grupo de personas que estaban completamente desfasados de la realidad del Señor Jesucristo. Versículo 28. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias, cualesquiera que sean. 29. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Versículo 30.
Aquí afirma Marcos, vea las palabras de Marcos al final, porque ellos, y ahí está la explicación de qué era lo que habían hecho estas personas, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Sin duda alguna, este es uno de los textos que más perturbación ha causado en la mente de muchos cristianos. Yo estoy seguro de que el 95% de las personas que están acá, que son verdaderamente creyentes, hijos de Dios, en algún momento se han hecho esta pregunta. ¿Será que yo he cometido el famoso pecado imperdonable contra el Espíritu Santo? En toda la historia del cristianismo, esta es una pregunta que retumba en las mentes de muchos creyentes. Es uno de los textos que más perturbación ha causado en la mente de muchos cristianos, que se preguntan atormentados si acaso alguna vez han cometido este pecado imperdonable. Ahora, antes de pasar a considerar el significado de estas terribles palabras, no podemos pasar por alto la sorprendente declaración del versículo 28. Antes de explicar el tema del pecado imperdonable, veamos las palabras del versículo 28 que preceden esa ofensa y que es tan importante que nosotros las veamos y las entendamos, porque esto va a traer paz a nuestros corazones. Porque es en el marco de esta declaración que Jesús menciona el pecado imperdonable. Escuchen otra vez. De cierto os digo, vuélvalo a leer por favor, que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias, cualesquiera que sean. Ciertamente hay una advertencia por parte del Señor Jesucristo con el tema de la ofensa hacia el Espíritu Santo. Pero antes de llegar allí, quiero que veamos la manifestación tan majestuosa de Dios hacia sus hijos con relación al perdón y a la misericordia que Él muestra en aquellos que vienen en arrepentimiento y fe hacia Él. Escuchen otra vez. De cierto os digo que todos, ¿qué dice? Todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquiera que sean. Nuestro Dios está dispuesto, y aquí está la gran verdad. Nuestro Dios está dispuesto a perdonar cualquier persona que venga a Cristo en arrepentimiento y fe, sin importar, escúcheme bien, y esto no lo estoy diciendo yo, esto lo dice el Señor Jesucristo. El Señor está dispuesto a perdonar a cualquier persona que venga a Cristo en arrepentimiento y fe, sin importar los pecados que haya cometido a lo largo de su vida, sin importar cuántas veces hayan blasfemado aún el nombre de Dios. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí específicamente. La palabra blasfemia significa hablar maliciosamente o decir cosas injuriosas contra alguien, contra alguna persona. Y cuando la blasfemia es contra Dios, implica usar palabras hostiles, palabras despectivas en su contra. Blasfemar a Dios es pisotear su honor, es pisotear su gloria con nuestro hablar y aún con nuestro escribir. Pero la bondad, escúcheme bien, pero la bondad y la misericordia de Dios es tan amplia que si una persona se arrepiente, Él está dispuesto a perdonarlo, aunque haya blasfemado su santo y bendito nombre. Esto es algo completamente increíble, es algo que absolutamente se sale de nuestras manos. Es una misericordia que va mucho más allá de las ofensas que cualquier persona pudo haber cometido, aún estando en ignorancia. Bien, dentro del pueblo de Dios nosotros encontramos personas que han cometido los pecados más horribles, los pecados más abominables que podemos imaginar. Esa es la verdad, esa es la realidad del pueblo de Dios. Pero Dios ha concedido el perdón a personas que no podían, por sus propios medios, que no podían hallar la reconciliación con Él por sus propios medios. Pero aún así han sido redimidos, porque el perdón de Dios no tiene límites. Dice su palabra que su amor cubre multitud de pecados, cubre multitud de fallas, multitud de errores.
escribiendo a los hermanos de Corintio, y quiero que veamos acá, Jesucristo está diciendo que todos los pecados, excepto uno, el cual vamos a hablar más adelante, serán perdonados. Y veamos lo que ahora dice aquí, la afirmación que Pablo nos hace aquí acerca de esto y cómo él termina afirmándonos esta gran verdad. Escribiendo a los hermanos de Corinto, vea allí, vaya a 1 de Corintios, capítulo 6, 9. Pablo dice las siguientes palabras y que nos afirman la gran verdad que el Señor Jesús está diciendo acá de perdonar todos los pecados. 1 de Corintios, capítulo 6, versículo 9, dice Pablo: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Léalo por favor con entendimiento. Dice: no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aquí está esta gran verdad afirmada ¿por quién? Por el apóstol Pablo. Y estas cosas que acaba de nombrar el apóstol Pablo están muy relacionadas con todos los pecados, las actitudes irreverentes que tiene el ser humano y aún los creyentes en contra del Señor Jesucristo, en contra de Dios, ¿no? Y que están metidos en este paquete donde hay perdón. ¿Cómo podemos nosotros afirmar que Dios puede perdonar este tipo de cosas? Porque Pablo está aquí hablándole ¿a quiénes? A creyentes, a una iglesia, a personas que ya se habían arrepentido, que ya se habían convertido. Era la iglesia de Corinto. ¿Qué dice él acá? Después de nombrar toda esta galería de pecados, inmediatamente en el versículo 11, allí vemos cómo afirma el perdón. Dice: y esto erais algunos. O sea, Pablo está diciendo acá, esto es lo que éramos tú y yo. Esto es lo que eran todos ustedes. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Qué gran noticia. Qué gran y grata noticia para todos los que estamos en este lugar. De saber que no existe ninguna obra que tú y yo podamos hacer para autojustificarnos, y que el mismo Pablo lo afirma acá en la parte final: ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados, pero ¿por quién? Léalo: en el nombre del Señor Jesús. Y no solamente por el Señor Jesús, porque ciertamente Jesús vino a que se viera efectivo, a que se ejecutara a través de la persona de Jesús esto, pero que a eso se le añade la obra gloriosa del poderoso Espíritu Santo de Dios, quien es el que convence. Amados hermanos, si existe una razón genuina y verdadera por la cual usted y yo estamos hoy acá, es completamente por la obra del Espíritu Santo de Dios. Él es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y déjame decirte que es precisamente de ese mundo de donde tú y yo venimos. Tú y yo no venimos de una cátedra celestial donde estábamos allí reservados y guardados para ahora estar hoy aquí, no. Venimos de lugares sucios, de lugares bajos, de lugares pecaminosos. Aunque te rodeabas y te codeabas con personas vestidas muy elegantemente que olían al mejor perfume, aunque te codeaste con personas de la alta alcurnia, famosos, con cualquier cantidad de logros, tú y yo venimos precisamente de esa pudredumbre donde estábamos metidos, de ese lugar bajo, de ese lugar oscuro, envueltos en un orgullo nefasto, absoluto. Pero gracias a la luz gloriosa del Espíritu Santo que vino a convencernos, nosotros pudimos venir en arrepentimiento y fe hacia la persona de Jesucristo. Por lo tanto, nosotros debemos entender que aquí el único merecedor de la gloria no eres tú. No es tu famosa confesión de fe, no es tu famosa oración del pecador lo que hizo la obra.
Ha sido el Señor, el Espíritu Santo, quien te ha traído en arrepentimiento hacia la persona del Señor Jesucristo. Y por esa razón no es tu famosa oración del pecador lo que hizo la obra. Ha sido el Señor, el Espíritu Santo, quien te ha traído en arrepentimiento hacia la persona del Señor Jesucristo. Y por esa razón solamente Él es merecedor de toda la gloria y de toda la honra. De Dios es la salvación. Por Él es que tú y yo hemos podido abrir los ojos por la obra del Señor. Aquí nos damos cuenta de que es el Señor. Dentro de la membresía de la iglesia, después de escuchar toda esta galería que observamos acá, debemos entender que dentro de la membresía de la iglesia universal, local, o aquí en la galería de la iglesia de Corinto, aquí en esta membresía, había un catálogo muy variado de pecadores perdonados por la gracia de Dios. ¿Qué habían? Habían adúlteros, afeminados, idólatras, fornicarios, maldicientes, borrachos. Todo esto había en la iglesia de Corinto. Y aquí podemos ver por las palabras de Pablo que así de abundante es la misericordia y la compasión de nuestro Señor. Si lo ponemos en contraste con la galería de pecados o de pecadores que había en la iglesia de Corinto, podemos ver que así de abundante es la misericordia y la compasión de nuestro Señor hacia con cada uno de los que estamos en este lugar. Ninguno de los que está acá puede darse desentendido de toda esa galería que Pablo acaba de mencionar acá, porque todos de alguna manera, como decimos coloquialmente, o cojeábamos de una pata o cojeábamos de la otra, pero de alguna manera estábamos relacionados, salpicados por este tipo de pecados. Ahora, pensemos por un momento aquí con relación a lo que dice Pablo, ¿no? Pablo está hablando de estas personas, pero ni siquiera aún él mismo era libre de todas estas verdades de las cuales él se estaba refiriendo hacia la iglesia de Corinto. Porque ¿quién era el apóstol Pablo? Recuerden lo que estamos hablando acá. Estamos hablando en el contexto de lo que Jesús está diciendo, que todos los pecados serían perdonados menos uno, y ya lo vamos a ver, ¿no? Pero ahora vemos acá que el mismo que está refiriéndose a esos pecados es el apóstol Pablo, el hombre que escribió por lo menos 13 de los 27 libros que componen el Nuevo Testamento. No decimos 14 porque todavía no se ha llegado teológicamente a comprobar que él haya escrito la carta a los hebreos. Eso es algo que todavía está en discusión y no se ha llegado a determinar, ¿no? Pero ¿quién era Pablo antes de conocer al Señor? Si lo llevamos con relación a los pecados que Dios perdona en su misericordia, observamos de que precisamente Pablo disfrutó de esa misericordia de la cual el Señor Jesucristo nos está hablando acá. ¿Quién era Pablo? Obviamente todos lo sabemos. Antes nombrado y llamado como Saulo, Saulo de Tarso. Y quiero que por favor escuchen un poquito acerca de su testimonio y que lo leamos todos en el capítulo 26, versículo 9 del libro de Hechos. Lea por favor allí conmigo. Capítulo 26 del libro de Hechos, versículo 9, palabras del propio Pablo. ¿Qué dice acá él? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Versículo 10, lo cual también hice ¿en dónde? En Jerusalén. Yo encerré, escuche lo que dice él, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo mismo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé. Vea lo que dice allí. Los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Pablo, mis amados, véalo acá. Pablo veía como un deber religioso, no sé si lo notan comenzando el versículo 9, lo veía como un deber religioso, y aquí es donde está el problema con la religión, que la religión nunca va a traer vida sobre las personas, sino que va a traer muerte, va a traer una opresión, va a encerrar a las personas
hasta el fin de matarlos espiritualmente, de apartarlos de la misericordia de Dios. Pablo veía como un deber religioso. Él dice: yo encerré en cárceles a muchos de los santos, y cuando los mataron yo di mi voto. Yo di mi voto, como en el caso de Esteban, ¿lo recuerdan? Y muchas veces castigándolos en las sinagogas, los forcé a blasfemar. O sea, él los obligaba a que esta gente dijeran cualquier cantidad de blasfemias, aun cuando los estaban matando y torturando, para que blasfemaran en contra del Señor Jesucristo. Yo no sé si usted ha llegado a ver esas torturas. Aquí en Venezuela hubo un tiempo y pedimos al Señor que Dios tenga misericordia y nos ayude y pueda ayudar a sacar a las personas de esa conducta tan asesina y tan animal. Aquí en Venezuela llegó un tiempo donde los reos o las personas que estaban en actas, en bandas delictivas, agarraban a sus víctimas y las comenzaban con machetes, poco a poco, ¿a qué? A desmembrar, o como ellos mismos usaban la expresión, a picar, ¿no? No sé si usted ha llegado a escuchar esa expresión de que o me respondes por lo que me debes o te pico a toda tu familia. Es muy común escuchar ese tipo de vocabularios en estos círculos. Si usted se puede imaginar eso, imagínese a Pablo, a Saulo de Tarso, después siendo apóstol de Jesucristo, llegando a este tipo de actitudes, de llegar a torturar a una persona para que blasfemara en contra del Señor Jesucristo. Yo no sé si usted se puede imaginar la agonía que una persona puede sufrir al estar en una condición de esas, que uno podría llegar a decir: esta persona no tiene perdón de Dios. Pero déjeme decirle algo, mi amada iglesia, en esta mañana. Eso probablemente lo llegó a hacer Pablo, a torturar de una manera tan baja y tan vil a los mismos hijos, a los mismos que pertenecían al Señor Jesucristo, a tal punto que el mismo Señor Jesucristo, cuando le dio su parado, le dijo: ¿sabes a quién estás persiguiendo tú, Saulo? Me estás persiguiendo a mí mismo. Entonces, imagínese por un momento el nivel de pecado en el cual este hombre, Saulo de Tarso, se encontraba. Y esto, de alguna manera, queridos hermanos que están acá, si Dios permitiera en este momento que nuestras mentes pudieran ser atravesadas por un proyector, por un videobeam, donde nuestra mente se colocara acá y el proyector traspasara nuestro cerebro, y aquí atrás se viera una pantalla blanca donde se viera absolutamente todo lo que tú y yo hemos hecho en lo secreto, no cuando nadie te vio, o probablemente las cosas que hiciste en lo oculto, todas las cosas que nosotros hicimos en el pasado antes de Cristo, y aún las cosas que nos permitimos muchas veces siendo ya conocedores de la palabra de Dios. Ninguno de nosotros podríamos levantar la mirada, porque nos sentiríamos las personas más bajas y más cochinas de toda la existencia. Y probablemente, escúcheme, cualquiera de nosotros, si hacemos una retrospectiva de eso, podemos llegar a decir: definitivamente la misericordia de Dios ha sido tan grande que nos ha perdonado, aún a pesar de todas esas cosas que nosotros llegamos a hacer. ¿Y cómo podemos nosotros afirmar eso? Porque aquí pueden haber personas que estén diciendo aún y que estén luchando dentro de sí mismas todavía, diciendo: yo no me merezco el perdón de Dios. ¿Será que Dios me ha perdonado? ¿Será que Dios verdaderamente exterminó ese pecado y esa maldad que yo le llegué a hacer a esa persona? Eso que yo le llegué a hacer a mi familia, a mi sobrina, a mi sobrino, a mi esposa o a mis hijos. ¿Será que Dios, pastor, pudo haber perdonado esos pecados que yo llegué a hacer? Bueno, veamos acá, por favor, lo que Pablo hizo. Dice: los forcé a blasfemar. Imaginemos lo siguiente: el gran apóstol Pablo, en su vida pasada, golpeando y torturando a cristianos hasta que maldigan el nombre de Jesús. Ese era Pablo. Y no contento de hacer eso o con hacer eso, en Jerusalén, dice, enfurecido sobremanera, contra ellos los perseguía hasta las ciudades
extranjeras. Y precisamente en esa ceguera que Saulo tenía es donde la gracia de Dios se manifiesta. Precisamente en esa ceguera, donde él estaba, donde él se encontraba, es que la gracia del Señor vino sobre él y se manifestó de una manera desproporcional. Es allí donde esa gracia llega. Precisamente Pablo iba camino a Damasco y se le aparece Jesús y le dice en Hechos 9:4, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pablo, ¿qué estás haciendo? Te estás haciendo daño a ti mismo. Dura cosa es darte coces contra el aguijón. Él mismo se estaba aguijoneando, él mismo se estaba destruyendo, él mismo se estaba haciendo daño, él mismo estaba acabando con su vida. Pablo era un celoso y ferviente seguidor de la iglesia. Él odiaba a Cristo. Él era un perseguidor de la iglesia y odiaba a Cristo con todas las fibras de su ser. Pero no solo fue perdonado, mis amados hermanos, vean el contraste acá, no solo fue perdonado, sino que Jesús lo escogió para ser nada más y nada menos que uno de sus apóstoles. El Señor Jesús es bueno y misericordioso, grande en misericordia, para con todos los que lo invocan, dice la palabra en el Salmo 86:5. El Señor es bueno y misericordioso, grande en misericordia para con todos los que le invocan, como dice el Salmo 86:5. Si hay alguna duda en tu corazón, quiero que sepas que esta es la verdad para nuestras vidas. Dios nos ha perdonado y Dios te perdona y te da esa oportunidad de que en Él puedas hallar ese lugar de refugio. Y he aquí, mis amados hermanos, esta gran verdad para todos nosotros. Y de eso es que se trata este evangelio. Este evangelio que estamos estudiando se trata precisamente de eso. Este evangelio de Marcos que estamos estudiando, este evangelio que hemos ya venido estudiando durante tantas semanas, se trata precisamente de esto. Que no importa la clase de pecado que tú hayas cometido en tu vida, Dios está dispuesto a perdonarte si vienes a Cristo en arrepentimiento y en fe. Amén. Ahora ya entendemos eso. Yo quiero que usted pueda ser libre en esta mañana de cualquier condenación. Que el Espíritu Santo pueda fluir en tu vida en esta mañana y traer ese convencimiento, traer esa libertad en tu vida, de saber que si tú has venido en arrepentimiento a Él, ya tú has sido perdonado de ese pecado. Pero así como está ese perdón para todos nosotros, también hay una advertencia, y aquí entramos en esta zona de peligro y damos gloria a Dios porque el Señor en esta mañana pueda advertirnos a nosotros acerca de esta gran verdad, porque así como es una gran verdad que Dios es misericordioso y nos perdona, también es una gran verdad, que hay un peligro de que nosotros debemos ser advertidos y que tenemos que estar muy atentos de ellos. Pero aquí está, hay un pecado que nunca será perdonado y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Versículo 29. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Versículo 30. Y aquí vemos que estas son las palabras de Jesús en el versículo 29, pero ahora vemos aquí la afirmación de Marcos en el versículo 30. ¿Qué dice Marcos en el versículo 30? Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. O sea, ¿dónde está la blasfemia? La esencia de la blasfemia que Jesucristo está resaltando acá era lo que los fariseos o los escribas habían dicho acerca de Jesús, de que todo lo que Él estaba haciendo era por un espíritu inmundo, o sea, por Belcebú o por Satanás. Este versículo 30 es de suprema importancia para entender la declaración del versículo 29, porque nos dice explícitamente que el Señor dirigió esta advertencia a los escribas que estaban atribuyendo, escúcheme acá,
¿Dónde está el error acá? Que ellos estaban atribuyendo las obras de Jesús, las obras que Jesús estaba haciendo, las estaban atribuyendo al poder de Satanás. Y es allí precisamente donde está el pecado al cual Jesucristo se está refiriendo. Esta era una blasfemia contra el Espíritu Santo, porque todas las obras, escúcheme bien, porque todas las obras que Jesús llevó a cabo durante su ministerio, las hizo en el poder del Espíritu Santo. ¿Qué hizo Jesús inmediatamente que fue bautizado? Fue llevado por el Espíritu ¿a dónde? Al desierto, para allí, como lo hemos estudiado, ser lleno, ser de alguna manera ungido a la afirmación de la llenura del Espíritu Santo sobre Jesucristo, para poder ir a hacer la labor de su ministerio aquí. Ahora recuerden que los escribas tenían mucho conocimiento. ¿Dónde está el error de los escribas? ¿Por qué Jesús les dice esto? Porque el tema del error de este pecado está en reincidir en ese pecado o en esa acusación, aun cuando ya se tiene un ¿qué? Un conocimiento. Y ciertamente los escribas tenían ese conocimiento. Recuerden que los escribas tenían mucho conocimiento de las Escrituras. Ojo acá. Y que en esta ocasión ellos habían sido testigos de una obra milagrosa que evidentemente había sido llevada a cabo por el poder de Dios. Lo que Jesús hizo en ese momento de sanar a este mudo, a este ciego, fue una obra llevada a cabo por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo en él. En otras palabras, estos hombres no hablaban en ignorancia. Lo que ellos estaban hablando, ellos maldecían y blasfemaban contra el Espíritu Santo con una plena conciencia de lo que estaban haciendo. Ellos decidieron ir en contra de toda la evidencia para no dar su brazo a torcer. A pesar de que estaban siendo expectantes y vieron, ellos aún estaban blasfemando en contra de la obra que el Espíritu Santo de Dios estaba haciendo por medio de Jesucristo, llegando al colmo de atribuirle el poder o al poder de Satanás, lo que obviamente había sido hecho por el poder del Espíritu de Dios a través de la persona ¿de quién? De Jesucristo. Y el texto que ellos utilizan acá o cuando lo leemos da a entender que esto era algo que ellos estaban haciendo reiteradamente. O sea, era algo que ellos venían ¿qué? Haciendo ya en diferentes ocasiones. Cuando Marcos dice en el versículo 22, por favor léalo, que los escribas que habían venido de Jerusalén, venían de Jerusalén, ¿no? ¿Cuál es el verbo que se utiliza allí? Decían, o sea, quiere decir que lo hacían constantemente, que Jesús estaba haciendo todo eso por el poder de Satanás. O sea, constantemente ellos decían, véalo allí, que Jesús estaba haciendo todo eso por el poder de Satanás. El verbo que se usa allí se encuentra en el griego en tiempo imperfecto. ¿Y eso qué significa? Que es algo que ellos hacían de manera continua. Continua, léalo. Venían de Jerusalén y ¿qué? Decían. ¿Sí lo está viendo? Decían, era algo constante que ellos hacían. O sea, no fue un evento, era una actitud que ellos habían asumido. Estos hombres estaban acusando continuamente al Señor de actuar por el poder de Satanás. De manera que ellos estaban continuamente blasfemando en contra del Espíritu Santo. Ahora, lo terrible de este pecado, escucha acá, de este pecado que Cristo dice, es que la blasfemia contra el Padre puede ser perdonada. La blasfemia contra el Hijo puede ser perdonada, pero no la blasfemia contra el Espíritu Santo. Lo terrible, escúcheme, lo terrible de este pecado es que coloca al hombre en una condición en la que ya es imposible arrepentirse. Lo terrible de este pecado es que coloca al hombre que hace esta práctica en una condición en la que ya es imposible arrepentirse. Porque es precisamente el Espíritu Santo el que abre los ojos del pecador y el que produce arrepentimiento y fe en el corazón del hombre. ¿Sí lo está viendo? Tú estás ofendiendo a aquel que es precisamente el que pone en ti ese convencimiento para que
veas el pecado en tu vida. Pero es tal la insistencia y la continuidad de tu ofensa hacia el Espíritu Santo que llega un momento en que sencillamente, ¿qué hace el Espíritu Santo? Se aparta por causa de esa blasfemia en este tipo de individuos, en este tipo de personas, y por ende, obviamente, ¿cómo va a ser salvo si no está aquel, si ya no está aquel que precisamente es el que lo convence de pecado, de justicia y de juicio, que es el que abre sus ojos para que pueda venir a Cristo, a Dios, en arrepentimiento y fe? ¿Quién es el que convence? Según Juan 16:8, es el Espíritu Santo quien convence a la persona de la necesidad de un Salvador. Es el Espíritu Santo quien pone en el individuo la necesidad, el verse necesitado de alguien que pague por sus pecados. De manera que cuando un individuo, escuche bien esto, de manera que cuando un individuo decide ir en contra de toda evidencia, o sea, está viendo la evidencia y endurecer su corazón, continua y voluntariamente, su corazón lo endurece contra la obra del Espíritu Santo, atribuyéndolas a poderes demoníacos, esa persona está cerrando toda posibilidad, escúcheme, de experimentar el arrepentimiento sin el cual la salvación es imposible para cualquiera. Fíjese las palabras de John Piper para terminar de entender esto. Él dice: el pecado imperdonable de la blasfemia contra el Espíritu Santo es un acto de resistencia en el que se menosprecia al Espíritu Santo tan gravemente que Él se retira para siempre con su poder de convicción para que ese pecador nunca sea capaz de arrepentirse y ser perdonado. ¿Sí lo está viendo? Es una persona que reincide en esa maldición, es una persona que reincide en blasfemar contra el Espíritu Santo, en que llega un momento en que el poder del Espíritu Santo para convencerlo de esa condición ya no estará más y sencillamente terminará retirándose. O sea, para esa persona se cierra toda la puerta de salvación para siempre. ¿Ok? Así que debemos tener mucho cuidado con esto. Para afirmar lo que estoy diciendo, quiero leer las palabras del doctor R.C. Sproul, un teólogo conocido mundialmente. Dice: aquellos, y esto está en la Biblia de la Reforma editada precisamente por el doctor R.C. Sproul, aquellos que cometen tal pecado tendrían tan endurecidos sus corazones y estarían tan abandonados en su pecado que no sentirían ningún remordimiento por ello. Una persona que sencillamente está completamente entregada a esta ofensa, a esta blasfemia, está tan entregada a su pecado y está tan cegada que ya no siente ningún tipo de remordimiento, ya no hay un compungir, ya no hay un redarguir, porque precisamente eso lo hace ¿quién? El Espíritu Santo de Dios. De modo que si alguien está aquí en esta mañana, ojo acá, y está angustiado por la posibilidad de haber cometido ese pecado, ¿qué pasa con esta persona? Si esa persona, si usted está allí sentado y está angustiado y está con eso en su corazón y dice: Dios mío, ¿será que yo he tenido este tipo de actitudes? Si alguna persona está aquí en esta mañana y está angustiado por las posibilidades de haber cometido ese pecado, esa angustia es una señal, es una clara señal de que no lo has cometido. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo todavía está en ti, convenciéndote, ¿verdad?, de que para que seas guiado por Él a toda verdad y repudies todos los demás pecados, los cuales Jesucristo habló anteriormente, y nombramos la lista a través de Pablo dirigiéndose a los corintios. ¿Sí se comprendió acá? Bien. No le importa absolutamente nada, aún ya habiendo conocido la verdad, viendo la obra de Dios mismo obrando en su vida, y él ha sido testigo y continúa con esto, posiblemente esta persona esté en esta condición. Solamente Dios en su misericordia puede hacer algo, pero lo que vemos acá bíblicamente es que no hay perdón para esa
persona. Porque las personas han llegado a la condición de la que Cristo habla aquí. Cuando una persona llega a esta condición, cuando una persona llega a este estado, es porque han perdido todo tipo de sensibilidad espiritual. Es como una especie de coraza, de callo sobre él que le impide tener sensibilidad hacia la obra del Espíritu Santo. Son personas que se han colocado a sí mismas en la posición en la que el Espíritu Santo ya no le convence nunca más de pecado. Sin embargo, esta advertencia debe ser tomada muy en serio por todos aquellos que escuchan regularmente el Evangelio. Ahora yo quiero hacer una connotación acá. Usted se está exponiendo todos los domingos a la palabra de Dios. Y aquí en este púlpito estamos procurando ser lo más bíblico y apegarnos a la palabra y no salirnos de ella, no estar sacando de contexto las cosas, ni estar inventando cosas, ni haciendo shows domingueros acá para entretenerlo a usted. Si aquí en esta congregación se está procurando predicar la palabra de manera que usted mismo la pueda leer con sus manos, pueda verificar, usted se está exponiendo ante la verdad. Por lo tanto, toda persona que se expone ante la verdad de la palabra, pero quiere insistir en esto, está corriendo un grave peligro. Está corriendo un grave peligro. Todos aquellos que continuamente rechazan el llamado del Espíritu Santo al arrepentimiento y la fe a través de la predicación de la palabra y que aún siguen rechazando eso, aun cuando escuchan la palabra y saben lo que deben hacer, deben tener mucho cuidado. Y esto es serio. Debes orar al Señor para que el Espíritu Santo mismo coloque temor en tu vida y te ayude a llevar la vida que verdaderamente agrada al Señor. Amén. Entonces vuelvo a repetir esto. Todos aquellos que continuamente rechazan el llamado del Espíritu al arrepentimiento y a la fe a través de la predicación de la palabra, ¿por qué deben estar alertas? Porque puede llegar el momento, escúcheme, si usted no está atento a esto que estamos hablando hoy acá, con relación a la exposición que usted tiene a la palabra de Dios, puede llegar el momento en que traspasen la línea en la que ya no habrá vuelta atrás y pierdan toda sensibilidad a la obra del Espíritu Santo. Si tú haces algo que tú conoces que no está bien delante de los ojos del Señor y tú sientes un compungir en tu corazón y te sientes horriblemente mal por eso, tienes que darle la gloria a Dios. Ojo, pero también tienes que tener cuidado. Ciertamente das gloria a Dios porque es el Espíritu Santo que convenciendo a tu vida, pero también tienes que tener mucho cuidado de no estarte permitiendo una insistencia en ese pecado, porque entonces puedes estar cayendo en la ofensa hacia el Espíritu de Dios. Esto, mis amados, es totalmente serio y debemos tenerlo muy en cuenta. Amén. Marcos agrupó estas historias de tal manera que al final nos deja una nota de esperanza. Y aquí vamos llegando a la parte final. ¿Cuál es esta nota de esperanza? Primero, los familiares de Jesús pensaban que él estaba completamente ¿qué? Loco. Número 2, los escribas lo acusaron de ser un endemoniado. Vaya viéndolo. Y tercero, aquí dentro de la multitud había un grupo de personas, y quiero que vean esto, y aquí hay otra esperanza para nosotros. Y vemos la misericordia de Dios nuevamente aquí. Dentro del grupo de la multitud que estaba en ese lugar, había un grupo de personas que por la gracia y misericordia de Dios habían reconocido a Cristo como el Señor de sus vidas. Había una gran multitud detrás de los panes y de los peces y de los milagros, pero también había un grupo de personas que sí habían reconocido a Cristo y que sí lo veían como el Salvador de sus vidas. Versículo 31. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, ¿se acuerda que al principio habíamos pausado a la familia de Jesús? Bueno, aquí continuamos con la familia de Jesús. Ojo acá. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron ¿a qué? A llamarle, enviaron a llamarle. 32. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Versículo 33. Él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? 34. Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, es decir, los que sí habían creído en él,
¿Sí lo está entendiendo? ¿Sí lo estamos asimilando? Él dice, y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, él dijo, he aquí mi qué, mi madre y mis hermanos. 34. Y aquí hace esta gran afirmación. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Quiero referir las palabras del doctor John MacArthur con relación a esto. El verdadero discipulado, o sea, los que son verdaderos discípulos del Señor Jesucristo, el verdadero discipulado cristiano abarca una relación espiritual que trasciende la familia biológica y que está abierto a todos aquellos que son guiados por el Espíritu Santo. O sea, los verdaderos discípulos que pasan a formar parte de la verdadera familia de Dios por medio de la persona de Jesucristo, ¿no? Son aquellos que son guiados por el Espíritu Santo, que obviamente experimentan el arrepentimiento y la fe, vienen a Cristo arrepentidos, entran después de ese arrepentimiento y de esa fe a ser obedientes, a hacer la voluntad de Dios, a hacer la voluntad de Jesucristo, y esos discípulos pasan a ser verdaderamente los que son la familia, o sea, estos son verdaderamente mi madre y ¿quiénes? Y mis hermanos, como el mismo Señor Jesús lo afirma en este lugar. Marcos vuelve aquí a retomar la historia donde la había dejado en el versículo 21, que ya lo leímos. Recordemos cuando los familiares de Jesús vinieron a buscar para aprenderlo, ellos vinieron fue a ¿qué? A agarrarlo, porque este se volvió loco, vamos a agarrarlo porque está demente y tenemos que encerrarlo y algo tenemos que hacer. Ellos estaban totalmente desfasados de la realidad de Jesucristo. Obviamente ellos se quedan afuera de la casa y lo mandaron a llamar a través de las personas que están a su alrededor. Ellos hicieron de alguna forma una cadena de información hasta que la información llega a Jesucristo, que es lo que vemos acá, y le dicen, Señor, tu familia está allá afuera y te están buscando. Pero el Señor aprovecha esta oportunidad para dar esta enseñanza tan majestuosa. Él aprovecha esta oportunidad para enseñarnos que Él vino a levantar una nueva familia para todos aquellos que creen en Él. ¿Ok? Aquí Marcos nos permite ver esto. Escúcheme y por favor, yo quiero que asimilemos esto. Y por eso es que es tan importante el cuerpo de Cristo, la iglesia local donde tú y yo nos congregamos. Porque esas personas que están a tu lado, mis amados, aunque usted no haya estado en los 15 años de esa persona, aunque usted no haya estado, no sé, haciendo cualquier actividad familiar con esa persona que usted tiene a su lado, esa pasa a ser la verdadera familia y la familia eterna con la que usted y yo compartiremos por el resto de la eternidad. Bien, aquí el Señor Jesucristo aprovecha esta escena para enseñarnos que Él vino a levantar una nueva familia y verdadera familia. Él vino a construir la familia de la fe de la cual tanto nos habla la palabra. La familia de la fe compuesta por personas que han sido rescatadas de ese reino de pecado en el cual anteriormente estaban. Donde el yo está sentado en el trono de sus corazones, pero que ahora son personas que encuentran gozo y deleite en hacer la voluntad de Dios. Esas personas son la familia en la fe. Dice Cristo, esos son mis verdaderos hermanos y mis verdaderas hermanas. Ahora notemos acá que Jesús no está diciendo aquí que la forma de llegar a ser parte de la familia de Dios no solamente es obedeciendo la voluntad del Padre primariamente, sino que acuérdese lo que le dije, ellos estaban en la multitud y estaban cerca de Jesús. En la multitud había un montón de gente detrás de las señales y de los milagros y de los beneficios, pero también dentro de esa multitud había gente que se había arrepentido. Por lo tanto, escúcheme, no es solamente a través de una obediencia directa cuando llegas, porque nadie lo hace por eso, nadie llega a Cristo solamente por la obra del Espíritu Santo que coloca en su vida, o sea, sino a través de la fe y del arrepentimiento que
Es a través de esa fe y de ese arrepentimiento que nosotros venimos a formar parte del reino de Dios. Entonces, pastor, ¿dónde queda la obediencia? Bueno, recordemos que cuando empezamos a estudiar el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, versículo 14 al 15, como Cristo comenzó predicando en Galilea el Evangelio del reino de Dios, ¿cómo comenzó él predicando allí el Evangelio? ¿Qué fue lo primero que les dijo? Obedezcan y entonces vengan. No, él les dijo primero que el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Esa es la demanda para entrar en el reino de Dios, para entrar en la familia de la fe. Y posteriormente de ese arrepentimiento que experimentamos, que nos lleva a la fe y al arrepentimiento, entonces posteriormente nos lleva a la ¿qué? A la obediencia. Lo que Cristo nos enseña en este pasaje es que la evidencia, escúchame acá, es que la evidencia de que una persona realmente se ha arrepentido y ha creído en Él, es el hecho de que ahora hace la voluntad de Dios, no perfectamente, pero sí sinceramente. Perfecto. Vemos acá gente que se agolpó, vinieron arrepentidos, estaban arrepentidos, tuvieron esa fe y ese arrepentimiento y posteriormente estaban siendo obedientes. Y es esta la razón por la cual entonces Jesús dice, he aquí mis verdaderos ¿qué? Hermanos, mi verdadera madre. Estos son los que hacen la voluntad de Dios. Y aquí nos podemos hacer una pregunta, ¿no? Todos nos podemos hacer esta pregunta. ¿Cómo una persona puede decir, yo me he arrepentido? ¿Qué significa dar vuelta atrás a tu vida de pecado y seguir viviendo en el pecado? O sea, eso no tiene sentido. ¿O cómo una persona puede decir, yo he confiado en Cristo para salvación, pero al final de cuentas sigue confiando en sí mismo y haciendo lo que su yo quiere que haga? ¿Eso es verdadero arrepentimiento? No. De manera, ojo acá, que la fe y el arrepentimiento son las dos cosas que nos abren la puerta para entrar en el reino y se evidencian posteriormente a través de la obediencia. Vuelvo a repetir eso. Por eso es que es tan importante que se predique estas cosas y que todos podamos entender que no es algo que yo balbuceo aquí cuando me dicen pasa al frente ahora. No, es un arrepentimiento genuino, una fe verdadera que te lleva a eso. Y vuelvo a repetir, la fe y el arrepentimiento, las dos cosas que nos abren la puerta para entrar en el reino y a formar parte de la familia de fe. Y se evidencia posteriormente a través de la obediencia. La obediencia no es lo que origina nuestra relación con Dios, ojo acá, sino la fe, el arrepentimiento. Pero la obediencia es una señal de que hemos aceptado verdaderamente hemos tenido ese arrepentimiento verdadero. ¿Sí se entiende aquí? Así que si tú has venido delante de Dios en arrepentimiento y fe, amado hermano que estás acá, si tú has venido a Dios en arrepentimiento y fe, confiando únicamente en Cristo para el perdón de tus pecados, de manera que ahora encuentras deleite y gozo en hacer su voluntad o la voluntad de Dios, en vez de hacer tu voluntad, entonces eres parte de esa nueva familia de la que el Señor nos habla en este pasaje. La pregunta es, y eso te lo tienes que hacer tú, verdaderamente tú estás arrepentido. Verdaderamente tú has venido ante el Señor en arrepentimiento y fe. Has dejado tú a un lado el vivir para ti, el centrar tu vida en ti, para depositar toda tu confianza y dedicación y hacer la voluntad de Dios. El Dios del cielo, si esta es tu verdad, si tú te has arrepentido, quiero decirte algo, amado hermano que estás en este lugar. El Dios del cielo es tu Padre. El Dios del cielo es tu Padre. Jesús es tu hermano. Y el Espíritu Santo es tu consolador y ayudador permanente. Y todo eso únicamente por gracia
y por medio de la fe en el Señor Jesucristo. He aquí entonces las tres alternativas que este pasaje pone delante de nosotros en esta mañana con respecto a Jesús. Ahora la pregunta es, ¿qué vas a hacer tú con Jesús a la luz de esta realidad? ¿Qué vas a hacer tú en esta mañana? ¿Cómo lo ves? ¿Como un lunático? ¿Como alguien que hacía las cosas por el demonio, por Satanás? ¿O vas a venir como estas personas a las cuales Jesús llama a sus hermanos, llama a su verdadera familia en un arrepentimiento y en una fe genuina? Si no estás dispuesto a hacer esto, a postrarte ante Él como el Señor de tu vida, entonces lastimosamente estamos equivocados. Tú tienes que venir a Él en arrepentimiento. ¿Qué vas a hacer tú con Jesús a la luz de esta realidad? Porque sinceramente, mis amados, no se puede hacer nada más. No podemos hacer nada más, solamente esto. O nos postramos o creemos, o como lo dijimos al principio, no creemos. O creemos verdaderamente que el Señor Jesús tiene la autoridad y el poder para perdonarnos, porque no hay neutralidades en Él, lo vuelvo a repetir. ¿Qué vas a hacer con Jesús? ¿Qué vas a hacer con Él? La neutralidad con Jesús es algo imposible. O sea, tú no te puedes parar en el medio. La neutralidad con Él es imposible. No se puede ser neutral con Jesús. De hecho, Él mismo dijo en una ocasión que el que no es conmigo, ¿verdad? ¿Es contra quién? Es contra mí. O sea, o crees o sencillamente no crees. Solo hay dos posibilidades, y esto lo digo por el contexto que venimos hablando, por la posición de la familia de Jesús. ¿Y por quiénes? Por los fariseos y por la multitud que estaban detrás de Jesús, viéndolo como otra cosa, pero no lo veían verdaderamente como el Salvador. ¿Cuál es tu posición verdadera hoy en este día? Con toda sinceridad. Si tú todavía sigues, escúchame, amado hermano, si tú todavía te sigues permitiendo cosas en tu vida que tú sabes que no están bien, atentando contra tu propio cuerpo, atentando contra tu propia esposa, haciendo que tu esposa haga cosas incorrectas con su propio cuerpo en tu intimidad, entonces eso deja en evidencia que tú todavía estás en una neutralidad, o mejor dicho, no hay un arrepentimiento verdadero en tu vida. Y yo te quiero decir esto de parte de Dios, con la Biblia en la mano y con todo el amor de Dios. Necesitas arrepentirte. Pastor, pero es que ya yo me sé todas las canciones que se cantan aquí. Necesitas arrepentirte. Pastor, pero es que ya yo llevo más de 10 años. Si usted todavía se está permitiendo cosas que son incorrectas, yo hoy le hablo desde el amor de Dios y con un mensaje 100% evangelístico, porque el evangelio no se le puede dejar de predicar a la iglesia de Cristo no se le puede dejar evangelizar. El hermano Paul Washer dijo que estamos viviendo una época tan errada acerca del evangelio que hay que evangelizar a los mismos evangélicos o a los que se hacen llamar evangélicos, porque vienen arrastrando una desfachatez de tantas tradiciones que le enseñaron en otras congregaciones que no están nada apegadas a la palabra de Dios. Gente que han convertido el evangelio en otra cosa. Lo que les presentan detrás de los púlpitos es otra cosa, pero no es el evangelio. Lo que le hablan todos los domingos es pura motivación, pura superación personal. Vas a alcanzar tus sueños, el Señor te va a remontar en la quinta gloria de la unción extrema del poder sobrenatural. Veo en ti una gloria descomunal. Eso no es el evangelio. Pero lastimosamente, mi amado, eso es lo que le gusta a la gente. Que los emocionen, que los revuelquen. Veo en ti una gloria sobrenatural. Eres un profeta del Señor. Cuando ese hombre se está acostando con no sé cuántas mujeres, siéndole infiel a su propia esposa. En esto es que hemos convertido el evangelio. Mis amados hermanos, todos los que estamos acá, comenzando por mi persona,
si nosotros no nos arrepentimos verdaderamente y seguimos viendo a Jesús como aquel que me va a hacer el milagrito, como aquel que me va a resolver el problema, estamos, mis amados, perdónenme, pero estamos completamente equivocados. Estamos equivocados. El objetivo de este mensaje es salvar nuestras vidas a través de la predicación de la palabra. Es necesario arrepentirse verdaderamente. Solo hay dos posibilidades. El que no está conmigo está contra mí, dice el Señor. El hombre que dice ser la segunda persona de la Trinidad, que vino a morir en una cruz para salvar a pecadores, hay dos alternativas solamente en cuanto a él. O se rechaza completamente o se abraza completamente de todo corazón. Esas son las dos únicas alternativas. O abrazas completamente a Cristo o lo rechazas completamente. O lo rechazas completamente renunciando a tu vida de pecado que te está destruyendo a ti mismo cuando tú te crees la gran cosa por eso que haces. O terminas abrazando al Señor con todo lo que eres. Amarás al Señor con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Mis amados, o lo es todo con Jesús o sencillamente no es nada. Porque aquí no hay lugar para medio pecadillos. Aquí no hay lugar como que a medias. No, amados, necesitamos entregarnos por completo a Él. Su tumba vacía permanece como una evidencia poderosa de la veracidad de sus palabras. Cristo murió en una cruz y se levantó de la tumba al tercer día. Y este grupo de hombres a quienes Jesús llamó mis hermanos, mis hermanas, mi madre, ese grupo de hombres que estaban atemorizados en el momento de la crucifixión, estuvieron dispuestos todos ellos a morir como mártires por proclamar la verdad de que Jesucristo es el Señor. ¿Y sabes por qué lo hicieron? Porque lo vieron resucitar de los muertos. Ellos fueron testigos de esa resurrección y lo dieron todo después de esto. Se entregaron a su obra y murieron la mayoría de ellos. 11 de ellos murieron completamente atormentados. Ellos estuvieron dispuestos a abrazar a Jesús por completo como su Señor y como su Salvador. El centro de esto es que Jesucristo vino a morir por todos nosotros y Dios en su misericordia a través de Cristo y a través de la obra del Espíritu Santo está dispuesto a perdonar cualquier cosa, cualquier pecado. Es decir, mi amado, ninguno de los que estamos acá tenemos excusa para decir que no podemos venir a Cristo en arrepentimiento y fe si ya el Espíritu Santo ha hecho una obra en nuestras vidas. Suelta tus cargas. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Hoy está abierta la oportunidad. No necesariamente aquí en este espacio, desde allí donde estás es suficiente para que tú te arrepientas y verdaderamente creas en el Señor Jesucristo, no como una parte de tu vida, no como un parche de tu vida, como lo hablamos en una predicación anterior, sino como el todo, absolutamente el todo de tu vida que trae perdón y salvación para tu alma. Bien, así que pídele a Jesucristo que cambie tu corazón, pídele que perdone tus pecados, sométete ante su señorío y serás salvo, serás salvo. Mi amado, hoy en este lugar yo te ruego, así como Pablo rogaba por las misericordias de Jesús, que ciertamente busquemos del Señor, busquemos su verdad, que ya dejes de estar pensando de otras cosas y que entiendas que lo que verdaderamente necesitas es esto, es una vida con el Señor Jesús, es un arrepentimiento genuinamente en Él. 3 aplicaciones. Número 1, pida a Dios que haga inclinar tu corazón en fe verdadera y absoluta a la persona de Jesucristo. Pide a Dios que haga inclinar tu corazón en fe verdadera y absoluta a la persona del Señor Jesucristo. Apocalipsis 3:16, el Señor deja una advertencia. Por cuanto eres, ¿qué? Tibio, ¿verdad? Eres tibio, andas en una tibieza. No eres ni frío
ni caliente, andas en una tibieza que ni tú mismo te entiendes. Amados hermanos, es tiempo de pedirle al Señor que te haga, a que te afirme. Usted tiene hoy la decisión, de alguna manera, de entender esto, de entender esta verdad. Esto es una fuerte advertencia. Jesús hace una fuerte advertencia en Apocalipsis 3:16 acerca de no determinarse a hacer la voluntad de Él. Determínate a hacer la voluntad del Señor. ¿Y cuál es la voluntad para Dios? Ya deja, escúchame, de preguntarle a Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? No lo sé, pastor. ¿Cuál más va a ser? Que seas salvo, que te salves, que vengas en arrepentimiento a Él. A veces confundimos voluntad de Dios solamente con las cosas rudimentarias, con que en qué me va a usar el Señor. Estamos pendientes de en qué me va a usar el Señor, que en ser primeramente cristianos, creyentes, hijos de Dios verdaderamente. Eso es lo primero que necesitas. Antes de querer ir a las naciones, antes de querer ser, no sé, un pastor o lo que sea. Y a veces ni siquiera sabemos lo que estamos pidiendo, porque creemos que esto se trata de esto solamente. No se trata de esto. Se trata de una responsabilidad mayor. No estés pendiente de otras cosas. Busca hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que te salves, que te arrepientas, que vengas a Él en arrepentimiento, que tu alma sea salva. Jesucristo ya está pronto a venir. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que imites a Jesucristo, que modeles a Cristo, que el carácter de Cristo sea formado en tu vida. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. Eso es lo que verdaderamente el Señor quiere para ti. Lo demás simplemente son añadiduras. Número 2, pida al Espíritu Santo que siempre mantenga en tu vida el temor a Dios para no ser irreverente a su persona. Pide al Espíritu Santo que siempre mantenga en tu vida el temor a Dios para no ser irreverente a su persona. Cuídate de ser irreverente ante la obra del Espíritu Santo que el Señor ya ha comenzado en tu vida. No puedes decir que el Señor no ha comenzado algo en tu vida. Pablo afirma en Filipenses 1:6 que Él ha comenzado una obra en nosotros y que Él está dispuesto a terminarla, a terminar esa obra. Él la va a terminar hasta el día del Señor Jesucristo. No te cierres a esa voluntad de parte del Señor. Y tercero, para ti que vienes por primera vez o que tienes pocos días y que todavía no entiendes esto, debes venir en arrepentimiento y fe para poder ser aceptado en la verdadera familia de nuestro Señor Jesucristo. Y Él hoy te da esa oportunidad. ¿Cuándo es el día de salvación? ¿Cuándo es la oportunidad que tenemos para ser salvos? Hoy es esa oportunidad. No mañana, no después. No después, como dicen algunos, después que sea perfecto, pastor, después que sea perfecto, después que yo renuncie a este. No, hoy tienes que venir en arrepentimiento y fe. Nunca estarás en un nivel tan alto de pulcritud en tus propias obras, en tus propios conceptos, tan alto como para decir ahora sí, porque hagas lo que hagas, dejes de hacer lo que hagas, siempre delante del Señor seremos pecadores y lo único que nos libra de la condenación de ese pecado es que nos arrepintamos completamente con Él, hacia Él, en arrepentimiento y en verdadera fe. Amén. Inclina su rostro allí donde está y oremos al Señor. Padre mi Dios, hoy tú no les interesaba tu persona. No les interesaba el verdadero propósito por el cual habías venido. Simplemente eran personas, Señor, que estaban interesadas en los beneficios. Señor, tú nos has permitido ver a esta familia que se levantó en contra de Él mismo, que lo injuriaban, Señor, que lo llegaron a considerar lunático. Y esto nos muestra que Jesucristo ciertamente se compadece de todas nuestras debilidades y que sabe todo lo que aún nosotros padecemos con nuestra propia familia. Hoy te damos gracias porque el dejar de buscarte por el hecho de que nuestra familia se levante en contra de nosotros ya no es una excusa, porque tú procuraste hacer la voluntad del Padre aún por encima de esa familia que estaba en contra de ti, Señor Jesús. Te damos gracias, eterno Dios, porque hoy podemos entender que todo lo que tú has hecho, lo hiciste
por el poder de Dios a través de la persona del Espíritu Santo, operando de una manera absoluta sobre tu vida. Y hoy podemos dar gracias porque esa persona, ese poder tan descomunal y tan sobrenatural ahora ha venido a morar en nosotros, el Espíritu Santo. Te pedimos, por favor, ayúdanos, Señor, a ser libres de toda irreverencia, a ser libres de toda desobediencia. Aun cuando tú nos convences todos los días, Señor, de pecado, de justicia y de juicio, para que aborrezcamos el pecado, Señor, en esta lucha que tendremos hasta que Cristo venga con el pecado, te damos gracias porque hoy podemos entender que esta es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Te pedimos, por favor, Espíritu Santo, ayúdanos a no ser irreverentes. Ayúdanos a no ser desagradecidos al pensar que hemos sido abandonados, al pensar, Señor, que no tenemos oportunidad de huir del pecado cuando la tercera persona de la Trinidad mora en nosotros, Dios mismo en nosotros. Hoy queremos dar gracias por la persona del Espíritu Santo, porque tenemos su sello, porque hemos sido sellados, porque podemos pedir su llenura, porque Él habita en nosotros, porque Él añade cada día a todas las virtudes que han sido puestas en nosotros. Cada día añade a ese fruto que ha sido puesto una mayor medida para que podamos agradarte y modelar a Cristo. Señor, de cuántas cosas nos has equipado, y aún muchas veces nosotros creyendo de que estamos abandonados. No, Señor, hoy tú nos haces saber, Dios, de que esta es tu voluntad, que seamos obedientes. Y te damos gracias, Señor, porque nos has hecho entender que verdaderamente cualquier pecado en nuestras vidas ha sido perdonada y que la sangre de Cristo ha sido suficiente para lavar nuestros pecados. Por favor, Señor, yo te pido que si hay alguna persona en este lugar, sea nueva, sea recién llegada, sea que tenga meses, sea que tenga años, sea que sean hijos de personas cristianas, yo te pido por cualquier persona que esté en este lugar y que todavía no entienda, Señor, las cosas o esto que se ha estado hablando, yo te pido que tu palabra en este día, Señor, pueda romper lo más profundo de su ser, desde adentro de todo su ser, y partir las intenciones de su corazón y traer iluminación, Espíritu Santo. Y por favor te pido, abre sus ojos. Si aquí hay jóvenes, personas adultas que todavía no entienden esto y que vienen a este lugar por venir, Señor, que todavía no tienen reverencia por ti, por tu reino, por tu palabra y por la obra que tú quieres hacer en ellos, te imploramos y nos ponemos de acuerdo en esta mañana por cada uno de ellos y te pedimos misericordia, Señor. Abre sus ojos y trae convencimiento sobre sus vidas. Señor, perderíamos el tiempo si solamente buscáramos llenar este lugar de gente que no es salva. No es lo que queremos. Señor, que los que estamos aquí podamos verdaderamente ser salvos. Eso es lo que tú quieres. Una iglesia santa, una iglesia salva, no una iglesia entretenida los días domingos. Por favor, yo te pido, Señor, trae convencimiento sobre todos nosotros y ayúdanos a entender que esta es tu verdadera voluntad. Señor, que vengamos a ti en arrepentimiento y fe. Y hoy te damos gracias, Señor, porque tú nos demuestras aquí a través de tus palabras, con estos familiares tuyos en esa casa, que los verdaderos hijos tuyos, Señor, son los que se han arrepentido, los que han venido a ti en fe, y que los verdaderos hijos, Señor, por causa de ese arrepentimiento y de esa fe, son aquellos que posteriormente obedecen y buscan hacer tu voluntad. Que hoy todos los que estamos en este lugar verdaderamente podamos ser llamados hijos de Dios y familia en la fe, no porque nos venimos a sentar un domingo en la mañana aquí en este lugar, Señor, sino que podamos ser distinguidos verdaderamente como la familia en fe y como tus hijos, porque somos de aquel pequeño remanente que busca hacer tu voluntad. Hoy te rogamos y te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes a todos nosotros a hacer tu voluntad. Pídale al Señor eso. Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Que tu voluntad esté primero antes que mi voluntad. Que tus planes estén primero antes, Señor, que mis agendas egoístas, Señor, ilimitadas. Yo te pido, por favor, ayúdame. Ayúdanos, Espíritu Santo. Padre, ahora te pido como pastor y siervo de esta comunidad, que por favor pongas temor en toda esta iglesia.
temor, Señor, para que podamos entender el verdadero evangelio y que podamos tener deseo y celo y respeto y anhelo de la sana doctrina, de la verdad de tu palabra, porque solamente así, Señor, como Pablo dijo a Timoteo, cuida de ti mismo y de la doctrina, de las palabras que das, porque así te salvarás a ti mismo y se salvarán aquellos a los cuales las predicas. De la misma manera, Señor, yo te pido que no nos saques de estas verdades. Padre, que no nos permitas nunca salirnos de la palabra y que todos los que estamos acá tengamos el deseo reverente, verdadero, de anhelar el verdadero evangelio. No el evangelio falsificado, sino el verdadero evangelio que trae arrepentimiento y que trae salvación. Hoy te damos toda la gloria y la honra a ti, Señor, y atribuimos todo el poder, todo el reconocimiento, todo el honor, toda la honra y toda la gloria, y reconocemos cuál es el título de este mensaje: que Jesucristo es Señor por encima de nuestros límites. Hoy aprendimos que Jesús fue Señor por encima de los límites mentales que tuvo la multitud, que tuvo la familia de Jesús, que tuvieron los fariseos y los escribas, y que tuvieron todos aquellos. Señor, hoy podemos reconocer que tu poder, Señor Jesús, está por encima de nosotros, de nuestros límites y de nuestros pecados. Y hoy, Señor, creemos que ese perdón de pecados está en nosotros. Te damos gracias. Gracias, Señor. Ahora levantamos nuestra mirada a ti, Señor, y reconocemos